Investigación de la propiedad intelectual. ¿Qué es la propiedad intelectual? Bueno, la definición de la propiedad intelectual, por sus siglas PI, son aquellos derechos que protegen las creaciones de la mente humana, tales como las invenciones, las obras literarias y artísticas, símbolos, nombres y diseños que se utilizan en el comercio. El objetivo de esta es fomentar la innovación, proteger los derechos de los creadores y permitir el comercio justo. Los diferentes tipos de propiedad intelectual que existen son, por ejemplo, patentes, las cuales protegen las invenciones nuevas y útiles, las cuales no son obvias, otorgando derechos exclusivos. Los derechos de autor, que protegen obras literarias, artísticas, científicas, la música, etc. Las marcas registradas, que protegen los símbolos, palabras o diseños que distinguen algún producto o servicio. Y los secretos comerciales, como es la información confidencial de valor económico, como fórmulas o procesos de negocio. Hablando de la historia y la evolución de la propiedad intelectual, son los orígenes, los cuales se remontan a las primeras leyes de derechos de autor y las patentes en Europa, con su evolución, los cuales son las leyes que han cambiado con el tiempo, adaptándose a la tecnología y a las necesidades de protección de los creadores. Y hablemos un poquito de la OMPI, con la creación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, que por sus siglas se conoce como OMPI, la cual facilitó la protección internacional. El sistema internacional de la propiedad intelectual son tratados claves como el Convenio de Berna, que protege los derechos de autor, y el PCT, que son los tratados de cooperación en materia de patentes, los cuales facilitan la solicitud internacional de patentes. Y sus desafíos globales, como son las desigualdades entre países desarrollados y los que están en desarrollo para proteger la propiedad intelectual. Los desafíos en la propiedad intelectual los podemos clasificar como piratería y la falsificación. Con la digitalización y el acceso global a contenidos ha incrementado las infracciones de derechos de autor. En cuanto al acceso a medicamentos, las patentes pueden dificultar el acceso a tratamientos médicos en países en desarrollo. Y en cuanto a la globalización, la armonización de leyes en diferentes países siguen siendo un reto. La propiedad intelectual y la innovación social. En esta innovación en sectores sociales como la salud, la educación y la cultura, son licencias abiertas con herramientas como las licencias de Creative Commons, las cuales promueven el acceso libre y el uso compartido de las obras bajo ciertas condiciones. Y hablando de la protección de la propiedad intelectual en el sector público, hablamos de las investigaciones académicas, como lo son las que utilizan las universidades y los centros de investigación para proteger sus innovaciones a través de patentes y derechos de autor, con proyectos gubernamentales el papel del gobierno en la creación de las políticas públicas, las cuales protejan la propiedad intelectual y fomenten la innovación, son lo principal. Y la colaboración entre el sector público y el privado. Con ejemplos de esto son las asociaciones que promueven la innovación a través de la propiedad intelectual. En el comercio internacional, la armonización de las leyes de la propiedad intelectual son la necesidad de la uniformidad en las leyes de propiedad intelectual entre países para facilitar el comercio internacional. El impacto en el mercado global, como la protección de la PI, afecta a las exportaciones y las importaciones con los productos innovadores. Y los conflictos comerciales, que ejemplos de esto son las disputas comerciales internacionales relacionadas con las patentes y los derechos de autor.
El impacto que esta propiedad intelectual tiene en los desarrollos de los medicamentos son patentes en medicamentos como las pueden afectar el acceso a tratamientos de salud en países en desarrollo, medicamentos genéricos con los cuales existe la controversia sobre la protección de patentes y la producción de medicamento genérico accesible, y la innovación en la biomedicina, en la cual el papel de la protección intelectual en la creación de nuevos tratamientos y en la biotecnología es fundamental. Hablando de estrategias para la protección empresarial, se habla de una gestión de activos intangibles, en la cual la gestión de portafolios de la propiedad intelectual es fundamental para proteger y monetizar todas aquellas innovaciones. Las licencias y transferencias de tecnología son claves para la expansión empresarial y la colaboración internacional. Y los secretos comerciales con la protección de información confidencial y acuerdos de confidencialidad. El impacto económico que ha tenido son en la generación de valor. Con la propiedad intelectual se impulsa sectores como la tecnología, las ciencias y el entretenimiento. Y la industria creativa, en las cuales las industrias de música, cine y videojuegos dependen enormemente de la protección de los derechos de autor y las marcas registradas. Si hablamos del futuro de la propiedad intelectual, estamos hablando también de tecnologías emergentes, como lo son con la inteligencia artificial, o mejor conocido como la IA, y el blockchain, el cual podrían cambiar el panorama de la propiedad intelectual. Con los desafíos éticos, la creación de obras por la inteligencia artificial y la cuestión de la autoría y los derechos asociados, y algunas de las reformas necesarias para adaptar las leyes de la propiedad intelectual a las nuevas realidades en cuanto a tecnológicas y sociales. Algunos casos relevantes en propiedad intelectual son las disputas en patentes, cuyos ejemplos se podrían basar en los conflictos entre empresas tecnológicas por patentes de productos innovadores, y la infracción de derechos de autor, con casos como los de la piratería en la industria musical y en la industria cinematográfica, así como controversias sobre marcas, como las batallas entre grandes corporaciones por el uso exclusivo de nombres y algunos de los logos. Dejo aquí algunas de las referencias en las cuales me basé para sacar toda la información que adjunté en este pequeño video, y de antemano muchísimas gracias.